A veces, las personas que te descartan creen que están tirando la nada, hasta que se dan cuenta de que dejaron ir todo. El dolor no solo te rompe, forja la versión de ti a la que jamás estarán preparados para enfrentarse. Lucas Riera desechó a su esposa embarazada y en apuros, sin imaginar que ella era la llave a una fortuna escondida. Ahora ha regresado, no en busca de perdón, sino de justicia. Julia Asensio jamás pensó que su matrimonio de ensueño se convertiría en una pesadilla. Estaba embarazada, emocionalmente frágil y aferrada a la promesa de un amor para siempre. Pero una noche tormentosa, Lucas la echó a la calle, bajo una lluvia helada, destrozando su mundo en un solo instante. Lo que él no sabía era que la mujer callada y sin un centavo que rechazó era en realidad la única heredera de una fortuna de miles de millones. Con el corazón hecho trizas y un hijo en camino, Julia juró levantarse de nuevo. Y cuando volviera, sería para saldar cuentas, unas que nadie olvidaría pronto. Para el mundo exterior, Julia Asensio parecía provenir de orígenes modestos. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de Seattle, trabajaba medio tiempo en una acogedora librería y tomaba clases nocturnas en un colegio comunitario local. Su naturaleza reservada y su estilo de vida discreto hacían que la gente la pasara por alto fácilmente, incluido su esposo, Lucas Riera. Él jamás sospechó que Julia venía de otro entorno, mucho menos que era heredera de una fortuna secreta transmitida por el lado materno de la familia. La poderosa familia Sevilla era dueña de negocios en todo el mundo. Aunque el día a día de Julia parecía simple, su padre, Gregorio Sevilla, siempre fue una figura imponente en segundo plano. Inversionista de renombre internacional, tenía intereses en bienes raíces, empresas tecnológicas y conglomerados globales. Sin embargo, hacía tiempo que estaba distanciado de Julia y su madre, debido a su obsesiva ambición por el poder y el dinero, una obsesión que había destruido a su familia. Nora Sevilla, la madre de Julia, decidió criar a su hija lejos de la superficialidad de la alta sociedad. Ambas llevaron una vida tranquila, libre de escoltas y cenas con la élite, construyendo un hogar pacífico en Seattle mientras Gregorio expandía su imperio. Cuando Nora falleció 3 años antes, Julia quedó devastada y a la deriva. Heredó una inmensa fortuna, pero casi nadie en su entorno cercano lo supo. En honor al deseo de su madre de vivir con los pies en la tierra, Julia mantuvo su verdadera identidad y fortuna en secreto. Se movía con cautela, sin ostentaciones. Todo lo que deseaba era una pizca de normalidad, y durante un tiempo creyó haberla encontrado, hasta que conoció a Lucas. Lucas trabajaba en ventas corporativas en una concesionaria de autos de gama media en Seattle. Su encanto era innegable, alto, con paso seguro y una sonrisa desarmante. Tenía una presencia magnética, de esas que atrapan con facilidad. Sabía vender no solo autos, sino también ilusiones. Cuando Julia entró a la concesionaria para comprar un auto usado, uno que perfectamente podría haber pagado al contado, optó por ocultar su realidad financiera. Lucas quedó prendado de inmediato por su belleza discreta. Para él, Julia no era como las demás, modesta, misteriosa, aparentemente sin pretensiones. Eso lo intrigó. Comenzaron a salir y en 6 meses se vieron envueltos en un romance vertiginoso que culminó en una rápida boda por el civil. Por un momento, Julia sintió que vivía un sueño. Creía de verdad que Lucas la amaba por lo que era, no por lo que poseía o podría heredar algún día. Reía con sus bromas, admiraba su ambición y se sentía protegida entre sus brazos. Bajó la guardia como nunca antes, convencida de haber encontrado a alguien que la veía a ella, no a su linaje. Cuando Julia descubrió que estaba embarazada, Lucas pareció emocionado. Prometió ser un proveedor comprometido y un padre presente. Su salario no era alto, pero tenía grandes sueños. Hablaba constantemente de ascender en su carrera, de triunfar, de futuras vacaciones, una casa más grande, escuelas privadas, promesas envueltas en encanto pero sin cimientos reales. Julia admiraba su determinación y nunca consideró revelar su verdadera riqueza. Quería que su relación se construyera sobre algo auténtico. Pero tras la boda, la ilusión comenzó a resquebrajarse, lentamente al principio, y luego, de golpe. Lucas empezó a lanzar comentarios sarcásticos sobre cómo Julia no aportaba lo suficiente. Le exigía que tomara más turnos en la librería y se quejaba sin cesar del alquiler y los gastos del bebé. Mientras tanto, él gastaba en trajes a medida, cenas lujosas con compañeros de trabajo y escapadas de fin de semana disfrazadas de viajes de negocios. Los recibos contaban historias que él nunca explicaba,
mientras criticaba a Julia por cada pequeño gasto, desde suplementos prenatales hasta un pastelillo ocasional en su cafetería favorita. Peor aún, empezó a alejarse no solo emocional, sino también físicamente. Llegaba tarde, evitaba el contacto visual y desestimaba sus preocupaciones con comentarios condescendientes. La tensión en su diminuto apartamento de una habitación crecía a medida que avanzaba el embarazo. Julia hacía todo lo posible por mantener la paz. Se hizo promesas a sí misma y a él, apoyaría sus metas, sin importar qué. Mientras tanto, aguantaba en silencio las náuseas matutinas, el agotamiento abrumador y un creciente miedo al futuro. Se convencía de que todo cambiaría cuando naciera el bebé, que el amor lo salvaría. Quería creer en él. Pero el hombre que una vez admiró se transformaba en un desconocido con cada día que pasaba. El punto de quiebre llegó en una noche tormentosa, cuando Julia tenía 6 meses de embarazo. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, los relámpagos rasgaban el cielo y los truenos sacudían la pequeña sala. Lucas llegó tarde de una supuesta cena de negocios, apestando a alcohol, y peor aún, a perfume. El corazón de Julia se desplomó al percibir el aroma de otra mujer impregnado en su ropa. Su corbata estaba torcida y su peinado, normalmente impecable, era un desastre. ¿Qué te pasó?, preguntó Julia, con la voz rota. Preguntó Julia, instintivamente llevando la mano a su abultado vientre mientras daba un paso hacia él, extendiendo con delicadeza la mano para ayudar con la chaqueta empapada. No me toques, espetó Lucas, apartando bruscamente el brazo. ¿Te crees especial solo porque estás embarazada? ¿Ahora resulta que te debo algo? Lucas, no entiendo, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Se suponía que estarías con un cliente. Hueles a... No empieces, Julia, balbuceó él, señalándola con el dedo. No estoy de humor para tus quejas. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es estar casado con alguien que apenas puede mantener un trabajo básico? ¿Sabes cómo me hace quedar eso ante mis colegas? Julia respiró hondo, temblorosa. Lucas, somos pareja. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Vamos a tener un hijo, ¿recuerdas? Estoy tratando de ahorrar, de apoyarte. Ahorrar. Soltó una carcajada amarga, sin rastro de humor, tambaleándose hacia ella. ¿Qué dinero? Y ahora un bebé más. Genial, una boca más que alimentar. Julia nunca lo había visto así, tan amargado, tan lleno de rabia. Su crueldad la golpeó como un puñetazo en el pecho. Lucas, susurró, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué estás diciendo? Tú querías este bebé. Dijiste que estabas feliz. Sí, bueno, tal vez cambié de opinión, se burló él. ¿Qué has hecho tú por mí últimamente, No voy a ningún lado, atrapado en este cuchitril, pagando todas las cuentas, y tú jamás has aportado nada real. Eso no es justo, dijo ella, reuniendo un atisbo de valor que no sabía que tenía. Nunca pedí una vida de lujos. He pagado mi parte de las cuentas y del alquiler. De repente, Lucas cruzó la habitación como una tormenta. Tomó su maleta de la esquina, abrió el armario y empezó a meter 1 metro su ropa a empujones. Julia quedó paralizada, con el horror y la confusión arremolinándose dentro de ella. Lucas, ¿qué estás haciendo? Se acabó, respondió con frialdad. Lárgate de mi vida. No soporto ni mirarte. Por favor, suplicó ella, con la voz quebrada. Estoy embarazada, tenemos que hablar. Él cerró la maleta de un tirón, la lanzó al suelo con un golpe seco y luego señaló la puerta. Toma tus cosas y lárgate. Ya tengo suficientes problemas, no necesito a una mujer embarazada, llorona y hormonal empeorándolo todo. La cabeza de Julia daba vueltas. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Hizo un último intento por razonar con él, pero Lucas no escuchaba. En su lugar, la empujó con brusquedad hacia la puerta, ignorando por completo su evidente angustia. Su respiración se entrecortó de incredulidad, su voz se atoró en la garganta mientras intentaba rogarle una vez más. Pero los ojos de Lucas estaban fríos. Vacíos. En un desesperado intento por protegerse a sí misma y al hijo que llevaba dentro, Julia rodeó su vientre con los brazos mientras salía tambaleándose del apartamento,
hacia el aguacero implacable. Su maleta voló tras ella, aterrizando con fuerza sobre el pavimento mojado. Su contenido se desparramó parcialmente, un par de botitas de bebé y un libro de maternidad a medio leer quedaron a merced de la lluvia. La puerta se cerró de un portazo, con una furia que igualaba a la tormenta que rugía en el cielo. Empapada de pies a cabeza, Julia temblaba en el umbral. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que le surcaba el rostro. Era medianoche. Estaba traicionada, abandonada y aterrada. Los relámpagos iluminaban la calle con destellos erráticos, haciendo que la escena pareciera irreal, como si estuviera presenciando la pesadilla de otra persona. No tenía a dónde ir. Nadie. Nada. Excepto la vida que había tratado con tanto empeño de dejar atrás en busca de una existencia normal. El trueno rugió arriba mientras ella aferraba su maleta con una mano y se cubría el vientre con la otra. El dolor y la rabia se agitaban en su interior. Pero a través de todo eso, una nueva determinación comenzó a aflorar. No solo quería sobrevivir, quería resistir. Y en su pecho ardía un voto silencioso. Esto no sería el final de su historia. Había intentado ser la esposa callada, solidaria. La mujer discreta. Y Lucas había pisoteado todo eso. Si tan solo supiera quién era ella realmente. Si tan solo supiera el poder que podía invocar con una sola llamada. Pensaba que ella era débil. Pero la debilidad no viene de la bondad. Viene de la crueldad. Y su crueldad acababa de costarle todo. Pero en ese momento, Julia no pensaba en venganza. Solo necesitaba sobrevivir esa noche. Dando la espalda al apartamento donde una vez vivieron sus sueños, se adentró en la tormenta. Cada gota de lluvia caía como un punto final. Cada paso era un desgarrón de su antiguo yo. Una mujer suave, endureciéndose en tiempo real. Algún día, Lucas se arrepentiría de todo lo que había hecho. De eso estaba segura. Y cuando llegara ese día, ella estaría lista, con el as bajo la manga que él jamás imaginó que existía. Después de que Lucas la echara, Julia encontró un refugio temporal en un pequeño motel al borde de la carretera, en las afueras de Seattle. Pagó en efectivo, agradecida de haber guardado un modesto fondo de emergencia. Su embarazo ya se notaba, pero su rostro juvenil aún hacía que los extraños dudaran de que realmente estarían por convertirse en madre. Evite el contacto visual con el recepcionista. No quería lástima. No lo necesitaba. En la quietud de la habitación, la verdad de su situación se instaló con una claridad asfixiante. Estaba sola, embarazada, con el corazón hecho pedazos, pero no estaba arruinada, ni era impotente. A primera hora de la mañana, buscó un número que casi nunca usó. Uno reservado para momentos como ese. La primera llamada fue al buzón de voz, pero minutos después su teléfono vibró con una respuesta. Una voz distinguida, algo quebrada por la edad, respondió. Julia, ¿quieres? ¿Eres tú? Era la voz de don Gonzalo Mejías, un caballero mayor que había sido el abogado de confianza de su madre durante décadas. Uno de los pocos que conoció el verdadero pasado de Julia. Señor Mejías, dijo ella, con la voz temblorosa. Necesito su ayuda. No hizo preguntas. Solo acudió. Llegó al motel en menos de una hora. Su cabello plateado brillaba bajo la luz de la mañana. Vestía un traje azul marino perfectamente planchado, a pesar de lo temprano. Gonzalo observó a Julia con gravedad, el rostro surcado por la preocupación. Mi querida Julia, dijo en voz baja. Supe rumores de que te habías casado en secreto. Esperaba que te diera felicidad, pero veo que no fue así. Julia negó con la cabeza, mientras nuevas lágrimas amenazaban con hermano. Me echó a la calle, señor Mejías, dijo con la voz entrecortada. Ni siquiera sabe quién soy en realidad. Nunca le hablaré de mi familia, ni de la herencia. Gonzalo la escuchó con paciencia, asintiendo mientras absorbía cada palabra. Conocía a Julia desde que era una niña, y había respetado siempre el deseo de Nora de mantener oculta la herencia hasta que Julia estuviera realmente lista para asumirla. Lo siento tanto, respondió con suavidad, su voz cargada de empatía. ¿Qué quieres hacer ahora? Julia vaciló. Estaba exhausta,
con los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo pesado por el estrés. Pero debía pensar en su bebé. Necesito un lugar donde quedarme, dijo al fin. Creo que por fin estoy lista para asumir la vida que mi madre me dejó. Ya no quiero esconderme más. Gonzalo ascendió con solemnidad. Es tu derecho de nacimiento, le dijo. Tu madre quería que tuvieras libertad. Libertad para elegir tu propio camino. Nunca quiso que la riqueza te definiera ni que te atrapara en la sombra del legado. Pero ahora que has enfrentado por tu cuenta la dureza del mundo, tal vez sea hora de usar lo que es tuyo. Julia tragó saliva, las palabras calando hondo. Durante tanto tiempo había anhelado una vida tranquila, algo auténtico, lejos de los excesos que representaba su padre. Pero la realidad la había llevado a una encrucijada. Sí, dijo, esta vez con voz firme. Estoy lista. En cuestión de horas, Gonzalo organizó su traslado discreto a un ático en el centro de Seattle. La propiedad había pertenecido a su madre, pero llevaba años sin habitar. Se alzaba sobre la ciudad en un edificio de lujo, con ventanas de piso a techo, suelos de mármol y un diseño moderno y elegante. Era fastuoso, muy distinto a todo lo que Julia había conocido en su modesto apartamento con Lucas. Al entrar en la amplia sala de estar, sus ojos recorrieron las imponentes vistas del horizonte de Seattle. Se le cortó el aliento. Es demasiado, susurró. Gonzalo se colocó a su lado, con tono sereno. Este lugar es tuyo, Julia. Puedes hacerlo tan simple o tan grandioso como quieras. Pero lo más importante es que es un hogar seguro. Y ahora, más que nunca, mereces eso. Especialmente con el bebé en camino. Su mano fue de forma automática al vientre. Las lágrimas volvieron a subir, esta vez no por tristeza, sino por un profundo y abrumador alivio. Tenía un techo. Un refugio. Un lugar donde su hijo por nacer estaría a salvo. Gracias, señor Mejías, susurró con voz apenas audible. Gonzalo le entregó un juego de llaves. Ya hice que abastecieran la nevera. Puedo organizar una asistente doméstica, si lo deseas. Y recuerda, el patrimonio Sevilla es amplio. Podemos activar los fondos cuando tú decidas. Julia ascendió, recordando como su madre solía decir, el dinero puede resolver problemas prácticos, pero jamás los del corazón. Y en ese momento, su corazón estaba destrozado. Pero sus necesidades inmediatas, comida, refugio, seguridad, estaban cubiertas. Por ahora, eso era suficiente. Durante los días siguientes, Julia trató de adaptarse a su nuevo entorno. Comenzó a acondicionar una pequeña habitación como guardería, optando por tonos neutros y suaves, ya que aún no sabía si esperaba un niño o una niña. Se sentía fuera de lugar recorriendo tiendas como West Cocos Baby y boutiques exclusivas en Capitol Hill, lugares donde podía comprar cualquier cosa sin pensarlo. Pero esa humildad que su madre había cultivado en ella seguía intacta. Una vez, mientras estaba en el pasillo de productos para bebés, abrumada por hileras de ropa diminuta y cunas, estuvo a punto de mameluco en llanto. La traición de Lucas aún la envolvía como una sombra. Entonces, una mañana, Julia recibió una visita inesperada. Cuando abrió la puerta del ático, encontró a una mujer vestida con un blazer elegante, libreta en mano y un fotógrafo a su lado. Julia Asensio, preguntó la mujer con una sonrisa profesional. ¿O debería decir Julia Sevilla? Perdón por presentarme sin previo aviso, pero hemos estado intentando contactarla respecto a la última adquisición corporativa de su padre. Era Victoria Bilbao, reportera del Seattle Financial Ledger y antigua conocida de su padre, Gregorio Sevilla. Estaba claro que había corrido la voz, Julia había regresado al Círculo Sevilla. También escuchamos rumores de que podría estar asumiendo un rol de liderazgo dentro del imperio empresarial de los Sevilla. ¿Es eso cierto? El estómago de Julia se anudó. No tenía el más mínimo interés en hablar con la prensa. No estoy dando entrevistas, respondió con firmeza, aunque con cortesía. Y con eso, cerró la puerta, ignorando la ráfaga de preguntas que le lanzaron al instante. Los negocios de su padre nunca habían sido su preocupación, o al menos eso había creído siempre. Pero oír su nombre relacionado con su vida despertó en ella cierta inquietud. La idea de volver a verlo, de verse arrastrada a su mundo otra vez,
aceleraba su pulso. Aún así, una voz interior le decía que no podría evitar ese asunto para siempre. Esa misma noche, Julia lo enfrentó de frente. Sentada con Gonzalo en la lujosa sala del ático, sosteniendo una taza de té descafeinado, consciente del bebé que crecía en su interior. ¿Qué pasa con mi padre?, preguntó en voz baja. Gonzalo suspiró y dejó la taza con cuidado sobre la mesa. He estado informándole sobre tu bienestar, con el permiso de tu madre. Desde que ella falleció, él sabe que estás aquí, en el ático. Pero si decides contactarte, eso no puedo predecirlo. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Julia cerró los ojos. El recuerdo del hombre al que una vez llamado papá surgió como una fotografía descolorida. Durante su infancia, él había hecho apariciones fugaces, trayendo regalos costosos en cumpleaños, ofreciendo elogios vacíos, solo para desaparecer sin previo aviso. Nunca creyó que realmente le importaba, todo se trata de apariencias. Eventualmente, Nora había roto por completa esa conexión, decidió criar a Julia lejos de su influencia. Ahora, el destino parecía querer reunirlos otra vez. En las siguientes semanas, Julia empezó a recibir llamadas de números desconocidos, la mayoría las rechazaba. Luego llegaron cartas. Invitaciones formales a eventos familiares de los Sevilla de los que jamás había oído hablar. La escena social de Seattle empezó a murmurar, la hija distanciada de Gregorio Sevilla estaba embarazada, al parecer, lista para asumir un papel dentro del imperio familiar. Pero Julia no tenía interés en galas lujosas ni en atención mediática. Su prioridad era su bebé y encontrar estabilidad emocional. Aún así, por las noches, los pensamientos de Lucas se colaban como sombras bajo la puerta. La había desechado. La llamada inútil. No sabía lo que ella había sacrificado por él, cómo ocultó su fortuna para que él no se sintiera inferior. Y ahora, ahí estaba ella, viviendo en un ático rodeado de recursos que él no podía ni imaginar. Pasaba sus días leyendo libros sobre maternidad, haciendo suaves ejercicios prenatales y conversando en privado con Gonzalo sobre el futuro. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Gonzalo carraspeó. Julia, dijo con delicadeza, hay un tema más que debemos abordar, el testamento de tu madre. Ahora que reside en una de sus propiedades, es momento de revisar los siguientes pasos. Julia avanza lentamente, con el corazón agitado. Sí, por supuesto. Gonzalo se inclinó hacia adelante. Antes de fallecer, tu madre desarrolló un fideicomiso que se activará con el nacimiento de tu primer hijo. Ese bebé heredará una parte sustancial del patrimonio Sevilla, suficiente para garantizar seguridad por generaciones. Pausó y añadió, también hay una cláusula, tú serás la tutora legal y administradora de ese patrimonio hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Tu padre no puede impugnarlo, dijo con firmeza, no sin enfrentar consecuencias legales serias. Julia sintió un nudo en el pecho. El peso de todo eso, la permanencia, la protección, era casi demasiado para asimilar. Nunca había comprendido del todo la profundidad de la previsión de su madre. ¿Entonces está todo asegurado?, preguntó en voz baja. Gonzalo le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Sí. Nadie podrá quitarte eso. Ni a ti ni a tu hijo. Están protegidos. ¿Protegidos? La palabra no solo resonó, la ancló. Se envolvió alrededor de cada rincón roto de lo que había vivido. Ahora tenía poder. Una red de seguridad. Ya no era una mujer viviendo de esperanzas y promesas rotas. La mujer asustada y desesperada que una vez suplicó a Lucas que no la dejara, ya no existía. En su lugar, se alzaba una madre. Firme. Resuelta. Dispuesta a proteger a su hijo y a sí misma. Juró que Lucas nunca más la haría sentir pequeña. Nunca había sido la esposa pobre y desvalida que él creyó. Él simplemente nunca miró lo suficiente como para ver la fuerza que hervía bajo su silencio. Con el paso de las semanas y la llegada de los meses, Julia se fue arraigando en su nueva vida. Preparó la llegada de su bebé con calma y esmero, transformando poco a poco el ático en un espacio cálido y acogedor. A menudo,
la música clásica suave llenaba las habitaciones, mezclándose con el zumbido rítmico de los monitores de bebé y el crujir de cajas de entrega marcadas como algodón orgánico y cuidado premium no tóxico. A veces pensaba en Lucas. Tal vez seguía en ese mismo apartamento diminuto, conduciendo el mismo coche destartalado, culpándola aún por todo. O quizás ya había pasado página, con alguien más glamurosa, con dinero, la ironía dolía. Él nunca supo que la mujer que desechó valía más de lo que jamás podría imaginar. Y menos aún que el hijo al que dio la espalda heredaría una fortuna más allá de sus sueños. Casi todas las noches, Julia intentaba apartar los pensamientos de venganza. Tenía a su bebé en qué pensar. Pero en la quietud de la noche, cuando la ciudad se apagaba y las sombras llenaban cada rincón, a veces lo visualizaba, a Lucas regresando un día, suplicando perdón. Y ella, de pie, inmutable. Sin lágrimas. Sin titubeos. Solo la verdad. Tal vez no sea tan rápido en otorgarlo, pensaba. Al acercarse a su 7º mes de embarazo, Julia comenzó a experimentar las molestias típicas, pies hinchados, dolor de espalda, noches inquietas. Pero junto al desgaste físico, algo más se instaló en ella, propósito. Posibilidad. Empezó a explorar discretamente ideas filantrópicas, recordando la convicción de su madre, la riqueza debía utilizarse para elevar a los demás. Una idea en particular la atrapó, una biblioteca y centro de recursos para madres jóvenes, combinando su amor por los libros con su creciente empatía hacia las mujeres que atravesaban la maternidad en soledad. Le parecía lo correcto. Como si continuara algo que su madre había comenzado y que ahora le tocaba a ella llevar adelante. Gonzalo apoyó la idea, aunque con una advertencia. «Tienes tiempo», le dijo con suavidad. «Primero enfócate en tu salud. Lo demás se acomodará». Una mañana fresca, Julia se despertó de un sueño inquieto con el zumbido del intercomunicador. Era la recepción en la planta baja. Un visitante había llegado sin anunciarse. Su corazón se aceleró. ¿Era Lucas? O peor, su padre. Se arrastró hasta el monitor, los nervios a flor de piel, y presionó el botón. ¿Sí?, preguntó con cautela. «Es Emma Vives, señorita Asensio», dijo amablemente el portero. «Dice que es una vieja amiga». Julia cerró los ojos. El recuerdo del hombre al que una vez llamado papá surgió como una fotografía descolorida. Durante su infancia, él había hecho apariciones fugaces, trayendo regalos costosos en cumpleaños, ofreciendo elogios vacíos, solo para desaparecer sin previo aviso. Nunca creyó que realmente le importaba, todo se trata de apariencias. Eventualmente, Nora había roto por completa esa conexión, decidió criar a Julia lejos de su influencia. Ahora, el destino parecía querer reunirlos otra vez. En las siguientes semanas, Julia empezó a recibir llamadas de números desconocidos, la mayoría las rechazaba. Luego llegaron cartas. Invitaciones formales a eventos familiares de los Sevilla de los que jamás había oído hablar. La escena social de Seattle empezó a murmurar. La hija distanciada de Gregorio Sevilla estaba embarazada, al parecer, lista para asumir un papel dentro del imperio familiar. Pero Julia no tenía interés en galas lujosas ni en atención mediática. Su prioridad era su bebé y encontrar estabilidad emocional. Aún así, por las noches, los pensamientos de Lucas se colaban como sombras bajo la puerta. La había desechado. La llamada inútil. No sabía lo que ella había sacrificado por él, cómo ocultó su fortuna para que él no se sintiera inferior. Y ahora, ahí estaba ella, viviendo en un ático rodeado de recursos que él no podía ni imaginar. Pasaba sus días leyendo libros sobre maternidad, haciendo suaves ejercicios prenatales y conversando en privado con Gonzalo sobre el futuro. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Gonzalo carraspeó. «Julia», dijo con delicadeza, «hay un tema más que debemos abordar, el testamento de tu madre. Ahora que reside en una de sus propiedades, es momento de revisar los siguientes pasos». Julia avanza lentamente, con el corazón agitado. «Sí, por supuesto». Gonzalo se inclinó hacia adelante. «Antes de fallecer, tu madre desarrolló un fideicomiso que se activará con el nacimiento de tu primer hijo. Ese bebé heredará una parte sustancial del patrimonio Sevilla, suficiente para garantizar seguridad por generaciones.
pausó y añadió, también hay una cláusula, tú serás la tutora legal y administradora de ese patrimonio hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Tu padre no puede impugnarlo, dijo con firmeza, no sin enfrentar consecuencias legales serias. Julia sintió un nudo en el pecho. El peso de todo eso, la permanencia, la protección, era casi demasiado para asimilar. Nunca había comprendido del todo la profundidad de la previsión de su madre. ¿Entonces está todo asegurado?, preguntó en voz baja. Gonzalo le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Sí. Nadie podrá quitarte eso. Ni a ti ni a tu hijo. Están protegidos. ¿Protegidos? La palabra no solo resonó, la ancló. Se envolvió alrededor de cada rincón roto de lo que había vivido. Ahora tenía poder. Una red de seguridad. Ya no era una mujer viviendo de esperanzas y promesas rotas. La mujer asustada y desesperada que una vez suplicó a Lucas que no la dejara, ya no existía. En su lugar, se alzaba una madre. Firme. Resuelta. Dispuesta a proteger a su hijo y a sí misma. Juró que Lucas nunca más la haría sentir pequeña. Nunca había sido la esposa pobre y desvalida que él creyó. Él simplemente nunca miró lo suficiente como para ver la fuerza que hervía bajo su silencio. Con el paso de las semanas y la llegada de los meses, Julia se fue arraigando en su nueva vida. Preparó la llegada de su bebé con calma y esmero, transformando poco a poco el ático en un espacio cálido y acogedor. A menudo, la música clásica suave llenaba las habitaciones, mezclándose con el zumbido rítmico de los monitores de bebé y el crujir de cajas de entrega marcadas como algodón orgánico y cuidado premium no tóxico. A veces pensaba en Lucas. Tal vez seguía en ese mismo apartamento diminuto, conduciendo el mismo coche destartalado, culpándola aún por todo. O quizás ya había pasado página, con alguien más glamurosa, con dinero, la ironía dolía. Él nunca supo que la mujer que desechó valía más de lo que jamás podría imaginar. Y menos aún que el hijo al que dio la espalda heredaría una fortuna más allá de sus sueños. Casi todas las noches, Julia intentaba apartar los pensamientos de venganza. Tenía a su bebé en qué pensar. Pero en la quietud de la noche, cuando la ciudad se apagaba y las sombras llenaban cada rincón, a veces lo visualizaba, a Lucas regresando un día, suplicando perdón. Y ella, de pie, inmutable. Sin lágrimas. Sin titubeos. Solo la verdad. Tal vez no sea tan rápido en otorgarlo, pensaba. Al acercarse a su 7º mes de embarazo, Julia comenzó a experimentar las molestias típicas, pies hinchados, dolor de espalda, noches inquietas. Pero junto al desgaste físico, algo más se instaló en ella, propósito. Posibilidad. Empezó a explorar discretamente ideas filantrópicas, recordando la convicción de su madre, la riqueza debía utilizarse para elevar a los demás. Una idea en particular la atrapó, una biblioteca y centro de recursos para madres jóvenes, combinando su amor por los libros con su creciente empatía hacia las mujeres que atravesaban la maternidad en soledad. Le parecía lo correcto. Como si continuara algo que su madre había comenzado y que ahora le tocaba a ella llevar adelante. Gonzalo apoyó la idea, aunque con una advertencia. Tienes tiempo, le dijo con suavidad. Primero enfócate en tu salud. Lo demás se acomodará. Una mañana fresca, Julia se despertó de un sueño inquieto con el zumbido del intercomunicador. Era la recepción en la planta baja. Un visitante había llegado sin anunciarse. Su corazón se aceleró. ¿Era Lucas? O peor, su padre. Se arrastró hasta el monitor, los nervios a flor de piel, y presionó el botón. ¿Sí?, preguntó con cautela. Es Emma Vives, señorita Asensio, dijo amablemente el portero. Dice que es una vieja amiga. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Julia lo miró, las emociones remolinando en su pecho. ¿Y qué crees exactamente que necesito de ti, papá? Gregorio carraspeó, incómodo. Apoyo financiero, para empezar. Conexiones. Protección mediática. Sé que probablemente me guardas rencor, pero no quiero que pases por esto sola.
Su primer impulso fue rechazar la oferta de plano. No necesitaba su ayuda, y mucho menos ahora que tenía acceso a su herencia. Era perfectamente capaz de cuidar de sí misma. Pero las palabras de Gonzalo resonaron en su mente, como Nora siempre había esperado que algún día pudiera reconciliarse. Y no podía ignorar la realidad: volver a estar bajo el nombre Sevilla podría significar una capa de protección para su hijo, especialmente si Lucas algún día regresaba y pretendía reclamar derechos que no se había ganado. Agradezco la oferta, dijo al fin, con firmeza, pero dejemos algo claro: no voy a ser tu marioneta. Si quieres estar presente en la vida de este niño, será bajo mis condiciones. Mías, y del bebé. Gregorio avanzando lentamente. Un destello de alivio cruzó su rostro. Hablaron durante casi una hora. De su salud, de la fecha probable de parto, de los rumores que ya circulan en la prensa. Gregorio se ofreció a ponerla en contacto con los mejores médicos y reforzar su seguridad si era necesario. Julia, aunque seguía cautelosa, empezó a ver el valor de alinearse con su padre, si no por ella, al menos por su hijo. En las siguientes semanas, Gregorio regresó varias veces. Incluso la acompañó a una boutique de maternidad de alta gama, donde pagó discretamente por varios artículos, pese a las protestas a medias de Julia. Era surrealista caminar junto al hombre al que había evitado durante tantos años, ahora eligiendo pijamitas diminutos y mantitas de algodón. Una parte de ella se ablandó al notar, por primera vez, un orgullo genuino en sus ojos ante la idea de convertirse en abuelo. Aún así, mantenía sus muros emocionales firmes. No podía olvidar al padre ausente, al que no había estado en su cumpleaños, al que rara vez llamaba. Pero Julia empezó a permitir, aunque fuera un poco, la posibilidad de que las personas pudieran cambiar. O al menos intentarlo. Mientras tanto, Lucas seguía ausente, notoriamente. Julia escuchó rumores a través de conocidos en común, que ahora salía con alguien más, que se jactaba de haber deshecho de su lastre. La noticia dolía. Pero también afiló su determinación. Lucas era el pasado. Y si alguna vez se atrevía a reaparecer, encontraría a una mujer completamente distinta. Una que ya no lo necesitaba para nada. En medio de esa tormenta emocional, Julia dio un paso decisivo: se involucró en Sevilla Industries, al menos de manera provisional. Gregorio organizó una reunión privada y discreta con un grupo selecto del Consejo Directivo de Sevilla Global Holdings. Julia quería entender el funcionamiento interno de aquello que algún día heredaría su hijo, cómo operaba la compañía y qué potencial tenía para impactar positivamente el mundo. La reunión comenzó con tensión. Algunos miembros mayores la observaron con escepticismo, otros murmuraban por lo bajo acerca de su embarazo. Pero Gregorio la presentó formalmente como su hija y dejó claro que tendría voz en asuntos de influencia, especialmente los relacionados con iniciativas benéficas. Julia se ganó su respeto cuando habló con claridad y convicción. Hizo preguntas incisivas sobre ética corporativa, distribución filantrópica y beneficios para los empleados. No fue para impresionar, pero lo hizo. Al final de la reunión, uno de los miembros más veteranos se le acercó. Víctor Giner dijo con voz amable: hablas con la misma convicción que tenía tu madre. Todos admirábamos a Nora. Ella era el alma de la conciencia de esta empresa. Pausó. Es un gusto tenerte aquí. Los ojos de Julia se humedecieron. Gracias, logró decir. Solo espero estar a la altura de su legado. Salió de aquella sala de juntas con un nuevo sentido de propósito. Su bebé tendría un futuro fuerte y seguro, y ella se encargaría de que Sevilla Global no solo generara ganancias, sino que también generara impacto. Estaba decidido a usar el alcance de la empresa para el bien, invertir en educación, vivienda asequible y acceso a la salud. Causas por las que su madre hubiera luchado. Y aún así, en los rincones más silenciosos de su ático, Julia lidiaba con la herida que Lucas había dejado. Recordaba cómo la había humillado, cómo la empujó a la tormenta sin mirar atrás. Cada día se hacía más fuerte, pero la marca que él dejó en su espíritu aún no desaparecía. Tal vez nunca lo haría. Intentaba vivir en el presente. Después de todo, su vida había cambiado. Estaba rodeado de recursos, de familia, complicada, sí, pero sobre todo de esperanza para el futuro de su hijo. Tenía más bendiciones de las que podía contar.
Pero una pregunta persistía en su mente como un eco inquietante. ¿Algún día Lucas volvería a buscarla? ¿Y si lo hacía, vendría por perdón? ¿O por su fortuna? Ese pensamiento la perseguía en sus sueños, una y otra vez. Y siempre veía ese momento. La arrojó a la tormenta una y otra vez, y aún sentía ese mismo escalofrío. No solo en los huesos, sino en el alma. Pero juró que, si Lucas alguna vez regresaba, no encontraría a la misma mujer ingenua esperándolo. Una tormenta se formó en el horizonte. Julia podía sentirlo, y esta vez, estaba lista para enfrentarlo de frente, armada con conocimiento, con poder, y con una voluntad de hierro. Su vulnerabilidad se había convertido en un arma más afilada que el rencor, un propósito. El próximo capítulo de su vida no sería una tragedia. Sería una historia de fortaleza, redención, y tal vez, de venganza. Pasaron semanas. Luego meses. La paz volvió, pero era la calma antes de un nuevo tipo de tormenta. Una que Julia recibió con los brazos abiertos. Y finalmente, el día llegó. Julia entró en trabajo de parto una noche nevada en Seattle. La escarcha se aferraba a las ventanas del ático como encaje. Acababa de ultimar los últimos detalles para el centro de recursos para madres que planeaba lanzar, cuando un dolor agudo y profundo atravesó su abdomen, una contracción. La primera señal de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No solo la suya, sino también la del legado que estaba a punto de traer al mundo. Gregorio Sevilla había insistido en contratar un vehículo privado y un equipo de seguridad completo para asegurarse de que llegara al hospital sin contratiempos. Emma Vives, ahora su doula no oficial y constante apoyo, llegó a su lado en cuanto recibió la llamada. Gonzalo Mejías también estaba presente, asegurándose de que cada documento, cada autorización médica, estuviera en orden. Cada formulario llevaba el peso de un nombre que ahora significaba protección, legado y supervivencia. Por un instante, Julia sintió una punzada de tristeza. No había un esposo junto a ella. Nadie cuya mano apretar. Pero aparte ese pensamiento. Ya había llorado esa ausencia. No lo necesito ahora. La ausencia de Lucas no iba a ensombrecer este milagro. El vehículo que la llevó no era exactamente una ambulancia, era un SUV de lujo equipado con equipo médico, deslizándose por las tranquilas calles de Seattle rumbo a un hospital de maternidad de primer nivel. Julia se concentraba en su respiración, con el miedo mezclado con emoción. Las lágrimas que brotaban de sus ojos no eran de dolor, sino por el peso de todo aquello. Nunca se había sentido tan vulnerable, ni tan invencible. Estaba trayendo una nueva vida al mundo. El parto fue largo y extenuante. Pasaron casi 12 horas. Su padre paseaba por el pasillo como un león enjaulado, negándose a irse a pesar de las amables sugerencias del médico personal. Era la primera vez que Julia lo veía realmente afectada. No por los mercados. No por las fusiones. Sino por la fragilidad de la vida. Emma no se apartó de su lado. Le apretaba la mano, le apartaba con cuidado los mechones sudados de la frente, y susurraba. Ya casi estás. Eres más fuerte de lo que crees. Y Julia le creyó. Gonzalo se mantenía cerca, velando por su privacidad y comodidad como un faro en medio de un mar tempestuoso. Y entonces, con un último y desgarrador esfuerzo, un llanto agudo llenó la habitación. Es un niño, anunció el médico. La cabeza de Julia cayó hacia atrás sobre la almohada. Las lágrimas fluían libres. Escuchó el pequeño gemido mientras colocaban con ternura a su hijo en sus brazos. Su diminuto rostro estaba enrojecido por el esfuerzo de sus primeros alientos, y pesaba apenas 2,9 kilos. Pequeño, pero perfecto. En ese momento, el resto del mundo desapareció. Solo existía esa vida en sus brazos. El amor que sintió fue más profundo que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Besó con dulzura su frente, y sus lágrimas de alegría se deslizaron sobre la suave mejilla del bebé. Afuera, el sol comenzaba a asomar sobre el horizonte de Seattle, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de enfermeras, médicos y papeleo. Gregorio finalmente entró a la habitación con cautela, su expresión normalmente severa suavizada por algo raro, ternura.
Es hermoso, murmuró, extendiendo una mano temblorosa para acariciar la pequeña cabeza del bebé. Julia le suena, agotada, aún con el rostro húmedo y enrojecido. Necesita un nombre, dijo con voz apenas audible. Había considerado nombrarlo en honor a su madre o elegir algo que simbolizara nuevos comienzos. Emma había sugerido: ¿qué tal, Víctor? Por el querido amigo de tu madre, Víctor Giner. Julia lo pensó un momento, luego empresarial con la cabeza, suave. Víctor es hermoso, pero no me suena del todo. Gonzalo intervino con otra idea. Tu madre siempre amó el nombre Max, ofreció con voz baja. Decía que significaba regalo de Dios. Los ojos de Julia se agrandaron al escuchar ese nombre. Lo recordaba ahora. Max, susurró. Luego sonó. ¿Osito de peluche? Miró hacia su hijo, acurrucado en sus brazos. Sí. Max. Teodoro Asensio Sevilla. Gregorio asomaba, aparentemente satisfecho con el nombre, aunque la inclusión de Asensio, el apellido de Lucas, cargaba un peso complicado. Julia explicó. Asensio fue parte de mí cuando Teddy fue concebido. Quiero que sepa de dónde viene. Ambos apellidos. Fue una decisión agrícola, pero Julia sabía que era la correcta. No fingiría que su pasado no existiera, por más doloroso que fuera. Teddy había nacido del desamor, pero era su esperanza, su nuevo comienzo. Durante la semana siguiente, Julia permaneció en una suite privada del hospital, creando un lazo profundo con su recién nacido. Los medios no tardaron en llenarse de títulos sobre el nuevo heredero de Alejandro Sevilla, pero la estricta seguridad se mantuvo a raya a los reporteros. Julia rechazó todas las solicitudes de entrevistas, decidió proteger la privacidad de su hijo. Finalmente, llegó el día de llevar a Teddy a casa. Lo envolvió en una suave manta color crema y lo llevó al ático, ahora transformado en un oasis repleto de toda clase de dispositivos y comodidades para un bebé moderno. Una rotación de enfermeras y una niñera nocturna habían sido contratadas por insistencia y bolsillos de Alejandro. Julia se sintió agradecida y abrumada. Apreciaba la ayuda, pero a veces añoraba la simplicidad de su antigua vida. Antes del dinero. Antes de los medios. Antes de que todo se filtre a través de la lente de la riqueza y el legado. Una noche, mientras Teddy dormía plácidamente en su Moisés y el horizonte de Seattle brillaba más allá de los ventanales, el zumbido del intercomunicador la sacó de su calma. Frunció el ceño. Casi eran las 11 de la noche. ¿Quién podría estar visitándola a esa hora? Presionó el botón. ¿Sí? Señorita Asensio, dijo la voz desde recepción. Hay un caballero abajo. Dice que la conoce. Se llama Lucas Riera. El corazón de Julia golpeó con fuerza contra su pecho. Lucas. Después de meses de silencio, finalmente estaba allí. Sus pensamientos se dispararon. ¿Venía a disculparse? ¿Un suplicar perdón? ¿O había oído rumores sobre su fortuna, sobre el bebé, sobre la vida que ahora llevaba? Inspirado profundamente, buscando calma. Díganle que se vaya, dijo. Su voz era plana. Fría. Una parte de ella quería enfrentarlo, quería que viera todo lo que había construido sin él. Pero otra, la madre protectora, no quería ningún caos cerca de Teddy. Su hijo dormía arriba, y no permitiría que ningún drama tocara su santuario. Hubo una pausa. Está haciendo algo de escándalo, admitió con cautela el guardia. Dice que no se irá hasta hablar con usted. Julia cerró los ojos. Vio de nuevo aquella noche tormentosa. La puerta cerrándose de golpe. La maleta golpeando el suelo. El frío calándole la piel. Recordó el miedo. La traición. Y luego, la ira. Y con ella, una extraña sensación de paz. Ya no era la mujer rota que él echó. Está bien, dijo, con voz firme. Envíenlo al salón del nivel del vestíbulo. Yo bajaré. La adrenalina le recorría las venas mientras daba instrucciones a la niñera para que vigilara a Teddy. Se puso un abrigo azul marino con cuello de piel suave y entró al ascensor privado.
Ahora tú tienes el control, recordó. Y si Lucas intentaba algo, la seguridad del edificio ya estaba al tanto. Cuando las puertas del ascensor se abrieron hacia el salón lujosamente iluminado, lo vio de inmediato. Caminaba de un lado al otro, frente a la chimenea de mármol. Llevaba un traje arrugado y se veía muy lejos del hombre que una vez caminó con arrogancia. Tenía el cabello más largo, desordenado. Los ojos hundidos, nerviosos. Al verla, se detuvo en seco. Julia, dijo, apenas un suspiro. Te ves diferente. Ella cruzó la habitación con calma, sus tacones resonando sobre el suelo de piedra pulida. ¿Qué quieres, Lucas? Él pasó una mano temblorosa por su cabello. ¿Podemos hablar, en privado? Ella no se inmutó. Brazos cruzados. Voz serena. Aquí es suficientemente privado. Di lo que viniste a decir. Su mirada se desplazó por el salón, tomando en cuenta los detalles, la chimenea, el mobiliario curado con gusto, la presencia silenciosa de un portero al fondo, la cámara de seguridad parpadeando en una esquina. Escuché cosas, dijo Lucas, incómodo. Que habías recibido una gran suma de dinero. Que tuviste al bebé. La franqueza de sus palabras dolió, pero Julia no mostró reacción. Sí, respondió con calma. Tuve al bebé. Un niño. No que te hayas molestado en preguntar, o aparecer. Lucas bajó la mirada, avergonzado. La cagué, Julia. Estaba en un mal momento. El trabajo era un infierno, estaba bajo presión, y actué como un imbécil. Perder. Quiero arreglarlo. Ella alzó una ceja. Los brazos aún cruzados. ¿Por qué ahora? Su voz era firme, contenida. Pero por dentro, el corazón le latía con fuerza. Me echaste a la calle en medio de una tormenta. Estaba embarazada de 6 meses. Te rogué que hablaras, que te calmaras. Me llamaste inútil. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que crea que ha cambiado? Parecía sinceramente arrepentido, pero sus ojos no dejaban de recorrer el lugar. Observaban los detalles. Las paredes de mármol. La opulencia callada. Todo era un caos entonces. No sabía lo que hacía, dijo. Pero ahora lo veo todo con claridad. Estoy listo para ser padre. El corazón de Julia latía con fuerza. Pero no con esperanza. Con furia. Ni siquiera sabes el nombre de tu hijo, le espetó. Lucas quedó desnudo. Vaciló. No, no lo sé. Tienes razón. Pero por eso estoy aquí. Quiero intentarlo. Hubo un tiempo en que esas palabras podrían haberla roto. En que le habrían dado esperanza. Pero ahora las veía como lo que eran. Vacías. Recordaba las noches en que él llegaba ebrio. Cómo se burlaba de su barriga. Cómo la hacía sentir como nada. ¿Este hombre era realmente capaz de cambiar? ¿O solo estaba allí por lo que había oído sobre el ático, sobre la fortuna Sevilla? Y llegaste tarde, Lucas, dijo Julia, en voz baja, pero con resolución. Me abandonaste. A mí, y a tu hijo. No te necesitamos. Y con esas palabras, Julia Asensio, madre, heredera, mujer de acero forjada por el fuego del abandono, se giró sin esperar respuesta y caminó de regreso hacia el ascensor. Hacia su hijo. Hacia su nueva vida. Entonces, ¿esto es todo? Soltó Lucas, su voz temblorosa, a medio camino entre la acusación y el ruego, mientras se detenía frente a ella bajo el fulgor de los candelabros. Julia no se movió. Con los hombros rectos, el vestido entallado de seda marfil ondeando con elegancia bajo la luz cálida del salón, lo miró como quien contempla el pasado desde una nueva altura. Su silencio era más potente que 1000 palabras. No necesitaba alzar la voz. Todo en su postura, su mirada, su presencia, gritaba que ella ya no era suya. Nunca lo fue, en realidad. Lucas dio un paso más, las manos temblorosas, los ojos enrojecidos por la ansiedad,
tal vez por las noches en vela llenas de arrepentimiento, o de rabia disfrazada de redención. Julia, por favor. Solo escúchame. No aquí, no así, miraba alrededor, consciente por fin de la escena que había armado. No vine a destruir esto. Ella alzó una ceja, la calma marcando cada milímetro de su rostro. Pero lo hiciste, dijo en voz baja, firme. Como siempre. Las cámaras parpadearon. Las miradas se concentraron en ellos como si fuera el clímax de una obra. Pero Julia no tembló. No como antes. Esta vez, ella estaba en control del guión. ¿Sabes qué es esto, Lucas? Preguntó, su tono casi susurrante, pero con filo de acero. Esta noche no es para ti. No lo fue nunca. Esta es mi historia. Mi redención. Mi madre, mi hijo, mi legado. Tú eres apenas una sombra. Y ya aprenderá a no temerle a la oscuridad. Lucas la miró como si no la reconociera. Porque no la reconocía. Ella ya no era la mujer que lloraba en una habitación a oscuras, con la esperanza de que él volviera. Esa Julia había muerto la noche en que él la echó a la calle, embarazada, en medio de la tormenta. Esta nueva Julia había renacido de esas lágrimas. Y ahora brillaba. Lamento todo, dijo él finalmente, con una voz que apenas se sostenía. Solo quería verte una última vez. Verlo a él. A mi hijo. Julia respiró hondo. Sintió los ojos de todos, las cámaras, las luces, y aún así, solo pensó en una cosa, Teddy. Nuestro hijo, dijo, tiene un futuro seguro. Está rodeado de amor. De respeto. De verdad. Y tú no formas parte de eso. No más. Una señal útil con la mano bastó para que el equipo de seguridad se acerque. Lucas no se resistió. Sabía que había perdido. Lo entendió, tal vez por primera vez, no solo por sus errores, sino por lo que había dejado pasar. Mientras lo escoltaba fuera del salón, Julia se giró lentamente, sin mirar atrás. Las conversaciones se reanudaron. El vals volvió a llenar el ambiente. Y ella regresó a su lugar junto a Emma y Alejandro, con una copa en mano y la frente en alto. Esa noche, Julia no solo cerró un capítulo. Reescribió toda la historia. Y en cada página, su voz era la que dictaba el curso. Lucas Riera había cometido el error de su vida al pensar que podía romperla. Pero lo único que rompió fue su oportunidad. Porque Julia Asensio Sevilla no era la mujer que él dejó atrás. Era la mujer que había aprendido a caminar a través del fuego, y volver convertida en llama. Lucas escupió con furia, dando un paso tan cercano que solo unos pocos centímetros lo separaban. ¿Este es tu gran acto de venganza? ¿Humillarme frente a un medio Seattle? Los labios de Julia se curvaron en una sonrisa serena, perfectamente compuesta. No, Lucas, dijo con voz clara, que resonó por el salón en silencio. Yo solo estoy viviendo mi vida. El que apareció sin ser invitado, fuiste tú. Él soltó una risa amarga. ¿Viviendo tu vida? ¿Rodeada de dinero, de influencia? Todo eso que me ocultaste. Nunca te lo mereciste, replicó ella con frialdad. Yo quería algo real. Una vida sencilla. Un matrimonio basado en el amor. Por eso oculté mi fortuna, para que me amaras por quien era. Pero está claro que ni eso fue suficiente. Su voz no tembló. Pero sus ojos ardían con el recuerdo vívido de aquella noche, la lluvia, el frío, la puerta cerrándose en su cara. El rostro de Lucas se enrojeció justo cuando un nuevo clic de cámaras capturó el momento. Cada ángulo. Cada expresión. Eres increíble, murmuró, con incredulidad y rabia. Sin previo aviso, Julia se volvió hacia la multitud. Su voz era firme, resonante, poderosa. Este hombre, dijo, señalando con la mirada a Lucas, me echó a la calle cuando tenía 6 meses de embarazo. Me llamaron inútil. Me dejé sola en medio de una tormenta. Y ahora que ve dónde estoy, lo que él construyó, viene a pedirme compasión.
Un murmullo de asombro recorrió la sala como una oleada. Un jadeo colectivo cruzó por entre los asistentes como electricidad. Alejandro observaba desde un extremo, su rostro inexpresivo, difícil de leer. Emma, junto a él, sostenía el móvil con las manos temblorosas. No por miedo, sino por el peso colosal del momento que estaba presenciando. Los ojos de Lucas saltaban de rostro en rostro, con pánico. Lentamente, entendía la dimensión de su error. No solo se enfrentaba a la mujer que había roto. Se enfrentaba al imperio que había subestimado. «Estás tergiversando todo», balbuceó. Yo estaba bajo presión, todo se estaba desmoronando. Julia dio un paso al frente. Sus ojos, fuego puro. Tú tomaste una decisión, le dijo. Y ahora yo tomé la mía. Estoy protegiendo a mi hijo del hombre que lo desechó antes incluso de que naciera. Un silencio solemne cayó sobre la sala. No quedaba nada más que decir. Ella había hablado su verdad. Y él había quedado expuesto ante todos. Una vez más, Julia Asensio Sevilla no solo sobrevivió al pasado. Lo vencía. Con dignidad. Con poder. Y con la claridad de una madre dispuesta a hacer todo por proteger lo que más ama. Su voz se quebró, no por debilidad, sino por la convicción afilada por el dolor. Se dio la vuelta y chasqueó los dedos. Seguridad no dudó. El mensaje era claro, él ya no pertenece a su mundo. Los guardias se acercaron sin titubeos. Lucas fue escoltado fuera del salón entre protestas que resonaban contra los suelos pulidos del salón de baile. «Esto no ha terminado», gritó con desesperación. Pero nadie lo escuchaba. Su voz, que una vez había sonado imponente para Julia, ahora se oía como el último suspiro de un hombre que lo había perdido todo. Las cámaras de los medios lo siguieron, captando cada segundo de su retirada humillante. El corazón de Julia palpitaba con fuerza, pero su rostro no se rompió ni una sola vez. Se mantuvo compuesto el resto de la velada, incluso cuando la adrenalina le hervía por las venas. No permitió que sus manos temblaran ni que su respiración se alterara. Su armadura aguantó. Había demostrado, tanto a Lucas como al mundo, que ya no era la esposa asustada y sin un centavo a la que una vez abandonó. Cuando terminó la gala, las redes sociales ardían con vídeos y fotografías del enfrentamiento. Los titulares lo decían todo. Hereda Sevilla se enfrenta a su exmarido en épico duelo en salón de baile. La opinión pública fue, abrumadoramente, un favor de Julia. Mensajes de apoyo llegaban sin cesar, especialmente de quienes respaldaban el Centro Conmemorativo Nora Sevilla. Incluso antiguos escépticos que habían cuestionado sus motivaciones filantrópicas, elogiaban ahora su valentía y compostura al exponer el abuso que había sufrido. La llamaban símbolo de supervivencia, de fuerza, de renacimiento. Y aún así, entre toda esa validación, Julia sintió un hueco, algo vacío en lo más profundo de su ser. Sí, la revancha había traído satisfacción. Pero no deshacía el daño. No borraba las memorias de noches empapadas de llanto, de súplicas en la oscuridad, de la confianza hecha trizas. Esa noche, de regreso en el ático, alimentó a Teddy con su biberón nocturno y lo acunó con suavidad hasta que se durmió. Lágrimas silenciosas se deslizaron por sus mejillas mientras le susurraba. Nunca tendrás que suplicar amor. Nunca tendrás que preguntarte si eres suficiente. Nunca conocerás ese tipo de dolor, mi amor. Lo prometo. En los días que siguieron, Lucas prácticamente desapareció de la vida pública. Se rumoraba que había perdido su empleo, despedido después del espectáculo que hizo en la gala. Las columnas de chismes aseguraban que la nueva mujer con la que salía lo había dejado, negándose a vincularse con un hombre caído en desgracia. Un artículo titulado «Del rey de las ventas al portazo final» fue tendencia durante toda una semana. Julia debería haber tenido sentido triunfante. Pero en lugar de un final glorioso, encontré silencio. Quizás ese es el último aguijón de la venganza, pensó. No deja nada detrás. Aún así, la vida siguió. Teddy balbuceaba y reía, llenando cada rincón de su mundo de luz. El Centro Nora Sevilla floreció, brindando atención y apoyo a decenas de madres necesitadas. Alejandro Sevilla y Julia estrechaban lazos, poco a poco.
Su relación seguía siendo formal, pero cada vez más cercana, sanando viejas heridas con gestos sinceros. El trabajo de Julia comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional. Invitaciones llegan para participar en conferencias, cumbres, eventos como oradora principal. Las aceptaba con humildad, manteniendo su misión en el centro de todo. Cuando llegó la fecha de la audiencia por la custodia, su historia volvió a ocupar titulares. Hereda Sevilla se enfrenta a un exmarido por la custodia de su hijo. Los paparazzis se agolpaban en los escalones del juzgado, los flashes se tallaban mientras Julia descendía de una SUV negra, impecablemente vestida con un traje a medida. Su presencia irradiaba calma y determinación. Sus ojos ocultos tras lentes oscuros, pero su postura lo decía todo. No tenía miedo. Dentro del tribunal, el murmullo era tenso. Lucas ya estaba en su asiento, pálido, fuera de lugar, como un hombre completamente no preparado para lo que le esperaba. Su abogado, un defensor público de aspecto agotado, revolvía papeles con manos temblorosas. En la otra esquina, Julia se sentó con su equipo legal. Gonzalo Mejías estaba a su lado, junto a un personal de seguridad discreto, pero firme. Cuando el juez entró, llamando al orden, comenzaron los testimonios. El equipo de Julia presentó un caso sólido. Documentación de mensajes, declaraciones de testigos y grabaciones que respaldaban su versión. Expusieron la historia de abandono, negligencia y maltrato emocional, centrando el relato en aquella noche, la noche en que Lucas la echó, embarazada y sola, a una ciudad azotada por la tormenta. Y así, en una sala llena de ley, verdad y consecuencias, Julia volvió a hacer lo que siempre supo hacer mejor. Defensor lo que más amaba. Y esta vez, con todo el peso del nombre Sevilla detrás. La directora del Centro Conmemorativo Nora Sevilla también subió al estrado. Declaró que Lucas había intentado desacreditar la organización difundiendo falsos rumores en línea sobre mala gestión financiera. Fue un intento deliberado por destruir la reputación de un espacio dedicado a ayudar a madres como Julia. La defensa de Lucas se basó en apelaciones emocionales. Su abogado argumentó que Lucas estaba bajo una enorme presión, emocionalmente inestable, pero que ahora quería formar parte de la vida de su hijo. Lucas afirmó que Teddy merecía un padre, que Julia era cruel por mantenerlos separados. Intentó retratarla como manipuladora, alguien que usaba su riqueza e influencia para dejarlo completamente fuera de la ecuación. El juez escuchó con atención, su rostro una máscara de neutralidad mientras sopesaba cada argumento. Pero al final, el fallo fue claro. Dado el comportamiento errático de Lucas, su falta de empleo estable y la vulnerabilidad de un niño tan pequeño, el juez denegó cualquier derecho a visitas sin supervisión. En su lugar, le concedió la posibilidad de visitas supervisadas, siempre y cuando pudiera demostrar un proceso de rehabilitación constante, asistir a terapia, obtener un trabajo estable y ofrecer apoyo financiero real para el bienestar de Teddy. Julia salió del juzgado con el corazón acelerado, pero la determinación intacta. Había enfrentado al hombre que la había traicionado, y había ganado. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban su nombre. Ella mantuvo la vista al frente, la cabeza en alto, Teddy seguro entre sus brazos. Si Lucas quería ver a su hijo, tendría que ganárselo. Legalmente. Éticamente. Con disciplina. Y Julia dudaba que tuviera la fuerza o el carácter para hacerlo. El tiempo lo diría. De regreso en el ático, Alejandro Sevilla la recibió con un gesto poco común, un cálido abrazo. Bien hecho, Julia, dijo simplemente. Ella se fundió en ese abrazo por un breve momento, y comprendió cuán lejos había llegado, de ser una mujer embarazada, temblando bajo una tormenta, a una madre que acababa de asegurar el futuro de su hijo en un tribunal cargado de historia. Más tarde esa noche, después de acostar a Teddy para su siesta, Julia se quedó de pie junto a la gran ventana del ático, observando cómo las luces de Seattle parpadeaban sobre la ciudad. Su mente volvió a aquella versión más joven de sí misma, ansiosa, insegura, desesperada por amor. Jamás habría imaginado llegar hasta allí. Alianzas. Un centro de ayuda en funcionamiento. Influencia en decisiones dentro de Sevilla Global Holdings. La vida la había arrastrado a través del fuego, pero lo que salió del otro lado era algo inquebrantable. Esa noche, Emma pasó con comida para llevar y sidra espumante. Brindaron en una cena tranquila, sus risas resonando por todo el ático.
Por Julia Asensio Sevilla, proclamó Emma, alzando su vaso. La madre más feroz del noroeste del Pacífico. Julia soltó una carcajada, con el pecho lleno de calidez. Acepto ese título con gusto, dijo con una sonrisa. En las semanas siguientes, Lucas nunca agendó una sola visita supervisada. Con el tiempo, Julia se enteró de que se había ido de Seattle. Algunos decían que quería empezar de nuevo en otra ciudad. Tal vez finalmente había aceptado la derrota, o tal vez estaba tramando algo nuevo. Pero si era así, Julia ya no perdía el sueño por eso. Porque ahora, tenía paz. Paz para enfocarse en quienes realmente importaban, Teddy. Su padre. Su misión. Y ese pequeño círculo de amigos en quienes confiaba con todo su corazón. El caos que Lucas trajo a su vida había sido reemplazado por significado, estructura y esa alegría silenciosa que antes le parecía inalcanzable. Su relación con Alejandro seguía evolucionando. El pasado no se olvidaba, pero ya no los tenía cautivos. Se unían en los momentos con Teddy, sus primeros intentos de gatear, sus balbuceos burbujeantes, la forma en que se aferraba a sus dedos como si fueran cuerdas de salvación. Alejandro incluso acompañaba a Julia en visitas al centro, donando suministros y mentoreando discretamente a jóvenes padres que demostraban un verdadero deseo de cambiar. A veces, Julia lo sorprendía con una suavidad en la mirada cuando Teddy balbuceaba. Pa, sin saber aún lo que decía, pero sembrando algo profundo. Algo que, al fin, empezaba a sanar lo que durante tanto tiempo estuvo roto. Agüey. Aunque nunca lo hablaron en voz alta, Julia veía algo sanando en Alejandro también. Por primera vez, vio en él algo que alguna vez creyó imposible, una voluntad genuina de crecer. Mientras tanto, las juntas directivas en Sevilla Global Holdings se volvían cada vez más receptivas a las ideas de Julia, especialmente aquellas centradas en la atención médica para empleados y asociaciones comerciales éticas. Víctor Giner, el veterano miembro del consejo que había hablado con tanto cariño de Nora, se convirtió en uno de sus mayores aliados. Bajo su influencia, la empresa comenzó a canalizar fondos hacia comunidades marginadas, marcando un cambio radical respecto al viejo modelo de ganancias ante todo. Aún así, Julia nunca dejó que ese impulso la apartara de sus valores fundamentales. Recordaba el dolor, las noches frías, la soledad. Recordaba cómo se sentía ser invisible, impotente, embarazada y suplicando bajo la lluvia. Y se juró nunca perder el contacto con esa verdad. Daba con generosidad, pero con sabiduría. No buscaba titulares ni elogios vanidosos. Quería impacto. Longevidad. Legado. Una mañana fresca de otoño, Julia caminó de la mano de Teddy por el parque trasero del centro conmemorativo Nora Sevilla. Los niños reían y rodaban por toboganes coloridos. Las madres se reunían, acunando bebés, compartiendo café y carcajadas. Ya no era solo un centro. Era un santuario. La comunidad florecía allí, enraizada en el apoyo, las segundas oportunidades y el amor. Los ojos de Julia se posaron en una joven madre que, nerviosa, empujaba un cochecito en silencio, sin saber cómo integrarse. Sin dudarlo, Julia se acercó, sonrió, se presentó y con dulzura la condujo hacia el grupo de mamás acogedoras. Un gesto pequeño. Pero uno que, como una piedra lanzada al agua, generaría ondas durante años. Momentos como ese le recordaban a Julia porque había luchado tanto, por su hijo, por sí misma, por cada mujer alguna vez rechazada. Teddy soltó un chillido de alegría mientras corría entre las hojas caídas. Julia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Pensó en Lucas solo un instante. Se preguntó si alguna vez, en medio de la noche, se arrepentía de lo que había perdido. Pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. Su vida, la de ellos, era mejor sin su sombra. Había un futuro por construir. Uno radiante de posibilidades. No nacido de la riqueza, sino de la sanación. Iluminado por la fuerza que había encontrado en sí misma y el amor incondicional que daba y recibía cada día. Miró a Teddy y le susurró. Lo logramos, mi niño. De verdad, lo hicimos. En ese instante sereno, con las hojas crujientes y la risa de niños flotando en el aire, Julia supo que su historia había cambiado. De tragedia a triunfo. De una puerta cerrada bajo la lluvia,
a césped bañado por el sol bajo los pies de su hijo. Julia Asensio Sevilla, alguna vez una mujer asustada y embarazada que fue arrojada a la tormenta, se había convertido en la autora de su propio futuro. Y nadie, ni siquiera el hombre que intentó quebrarla, podía arrebatarle eso. No después de todo lo que sobrevivió. No después de todo lo que reconstruyó con sus propias manos y un corazón herido. La historia de Julia nos recuerda que incluso en nuestras horas más oscuras, la resiliencia y el amor pueden guiarnos hacia la luz. Comenzó como una esposa humilde, sorprendida por la traición. Pero a través de la perseverancia y de una herencia inesperada, encontró su poder, reescribió su destino y construyó algo con sentido. No por venganza. No por reconocimiento. Sino por ese pequeño niño cuya vida comenzaba donde la suya casi terminó. La madre en la que se convirtió. La protectora. La proveedora. La guía para otras en dolor. Ella es un testimonio de la fuerza que todos llevamos dentro. Porque a veces, las historias más poderosas comienzan cuando estamos rotos, y decidimos levantarnos de todas formas. Querido amigo. La vida tiene formas de ponernos a prueba, en silencio, cuando menos lo esperamos. Y como enseñan los estoicos, no podemos controlar lo que nos sucede. Solo cómo respondemos. La fuerza de Julia no nació de la facilidad. Fue tallada en el dolor, esculpida en la soledad, e iluminada por el fuego silencioso de no rendirse jamás. Que su historia te recuerde. El fondo no es el final, es el cimiento sobre el cual se construye la resiliencia. Eres más fuerte de lo que crees. Y algún día, mirarás atrás y te susurrarás a ti mismo. Lo logré. Si la historia de Julia te conmovió, te inspiró o te dio esperanza, por favor tómate un momento para darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Alguien allá afuera está esperando escuchar esto. Tal vez alguien como Julia. Tal vez alguien como tú. Y recuerda siempre. El corazón roto no es el final. Es el comienzo de algo mucho más grande. Gracias por vernos. Y quédate con nosotros para más historias reales de drama romántico. Donde la esperanza siempre encuentra el camino.